El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden ni palabra, no comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por impulso propio, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían mandado que el que se enterase dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Tengan la bondad de sentarse. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti el uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta en este día ese momento en que hay una profecía de parte de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Dice Caifás: ustedes no entienden ni palabra, no comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. ¿Por qué lo decían? Porque cuando Jesús resucitó a Lázaro, muchos fueron a la casa de María, y al ver a Lázaro y saber que llevaba 4 días sepultado, ¿qué es lo que le dice Marta? Señor, ya huele mal. Cuando él pide que retiren la piedra de la tumba, no, Señor, ya huele mal, ya lleva 4 días sepultado. Y es el momento de la resurrección, que si crees verás la gloria de Dios.
Y efectivamente Lázaro resucita. Jesús grita: Lázaro, ven fuera, y así es. Pues ante ese milagro, muchos comenzaron a creer en Jesús. Pues claro, resucitar a un muerto que llevaba mínimo 5 días, que generalmente de velorio era 1 o 2 días. Probablemente eran 6 días en que había muerto Lázaro. ¿Sí? 6 días, ya estaba en descomposición, efectivamente, sí. Ya huele mal, efectivamente sí era así. 6 días de muerto. ¿Y lo resucita? Pues claro, ese signo, que es la palabra que utiliza el Evangelio de San Juan más que la palabra milagro, ese signo pues hacía que muchos creyeran en Jesús. Y se reúnen los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos y dicen: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Y es cuando llega esa profecía de Caifás, que conviene que muera uno por el pueblo y no que la nación entera perezca. Mira cómo el Señor inclusive utiliza a instrumentos indignos, porque bien sabemos que Caifás tenía muchas cosas muy negativas en su corazón y Jesús se las denunció. Había situación de pecado muy grave en Caifás. Y vea cómo Dios lo utilizó para una profecía. También nosotros, cuántas veces siendo indignos, Dios nos ha utilizado para orientar una familia, para obras especiales, maravillosas, extraordinarias. Milagros han sucedido a través de nuestra oración. Una oración de un papá, de una mamá por su hijo que está enfermo y se sana el niño. Pues efectivamente, a pesar de ser indignos, el Señor nos utiliza. Ahora viene un punto muy importante. Dice la Sagrada Escritura que esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos, y que aquel día decidieron darle muerte. Entonces viene un punto muy importante: morir por la nación, por la redención, y segundo, para reunir a los hijos de Dios dispersos. Eso es sumamente importante. Recordemos que a Jesús, esos días en los evangelios que hemos escuchado, de esos capítulos 7, 6, 8, 10 y hoy 11 de San Juan, pues están preparando el momento de la pasión de Jesús. Y cuando dice eso, Jesús ya había dicho que cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré, dice Jesús, a todos hacia mí. Reunir. ¿Qué es lo que quiere el maligno? Dividir. El maligno quiere las familias divididas, que se destruyan, que el Señor se fue con otra mujer, que la señora se fue con otro hombre o con otra mujer, bueno, ya no sabemos ni qué más hay. Que se desbarate todo, que se pierda, que se alejen. Eso es lo que quiere el maligno. Y es un tema muy fuerte. Quiere las familias divididas, en el divorcio, en la separación, en la infidelidad, en el trago, familias divididas. El maligno quiere ver a los pueblos divididos, que si se pone una camiseta de color azul o se pone una camiseta de color rojo o de cualquier otro color, para que haya divisiones, sectarismos políticos, sectas de una clase y de otra, que unos son liberales, que otros son conservadores, que uno de esto, de aquello. Eso es lo que quería el enemigo, vernos divididos. Y qué curioso, como cosa rara, también quiere dividir a la iglesia. Dividida la iglesia. Y efectivamente todo el tema del protestantismo es una división, es un pecado. O sea, muchos lo ven como que, oiga, ya es mejor. No, espérese un poquito. La división no es el plan de Dios. ¿Qué es lo que dice la Sagrada Escritura?
¿Hay algún texto donde el Señor nos quiera divididos? O más bien, encontramos las profecías donde Dios nos muestra que nos quiere unidos. Ezequiel 37, capítulo 21, el verso 28. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Si no se cumplió en Pentecostés, ¿cuándo se va a cumplir? ¿Nunca? ¿Realmente las profecías de Dios son para que nunca se cumplan? ¿O que solo se cumplan cuando lleguemos al cielo? ¿Seguros? ¿No será que el plan de Dios es otro? Pero es necesario que escuchemos la palabra, para conocer cuál es el plan de Dios. Cuando Jesús dice, Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. 4 veces en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, Padre, que todos sean uno. Dice eso, Padre, que todos sean uno. Y más aún, va a decir con adverbio, para que sean perfectamente uno. Yo en ellos, para que ellos en nosotros sean perfectamente uno. Como tú, Padre, en mí, que ellos en nosotros sean perfectamente uno. ¿Sí? Un juego de palabras que habla de que todos sean uno. Y más aún, yo en ellos, para que ellos en nosotros sean perfectamente uno. Ese es el plan de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere. Y por eso lo ratifican muchos otros textos. Que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ese es el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y de manera especial, Pentecostés fue eso. La gente escuchaba, aunque eran extranjeros, hablaban otros idiomas. Escucharon todos un mismo mensaje y se hicieron un solo pueblo. Fueron bautizadas más de 3,000 personas ese día. Se unieron a la fe, se unieron a la iglesia se hizo una. Y eran gente de distintas naciones y cada uno se fue a su casa llevando el mismo mensaje, se universalizó. La palabra universal significa católica, se catolicizó, se volvió católica. Sí, es un tema fuerte. Se hizo una sola nación, un solo pueblo. Y este es un punto clave. Volver universal el mensaje de Dios. Pues el Señor mismo dice, id a todas las naciones, anunciad el Evangelio a toda la creación, a toda la nación, toda la creación, todas las naciones escucharán su voz y se reunirán. Todos reunidos como un solo pueblo. Y no solamente la imagen del pueblo, también la imagen del cuerpo, donde dice Efesios 5:23 que Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. ¿Y cuántas iglesias son? Pues sobre esa piedra edificaré mi iglesia, es una sola. Pero hoy el maligno ha logrado que ya no escuchemos la palabra de Dios donde expresa esa voluntad, sino que cada uno arma su rancho aparte y forma divisiones nuevas, porque son nuevas. Se cumplió la profecía, reuniré a los hijos, dice, recogerá a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en el monte de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán 2 naciones, ni volverán a dividirse en 2 reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos,
cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán naciones que yo soy el Señor, que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Ese es el plan de Dios. ¿Cuándo entenderemos nosotros que es el plan de Dios? Y cuando dice en la Sagrada Escritura que Jesús iba a morir no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. El plan de Dios es unir a los hijos de Dios dispersos. Es la unidad, es la unidad. No son las divisiones. ¿Cómo será el día de dar cuentas cuando nos paremos ante Dios? Si nosotros participamos de una división, si nosotros generamos una división, si nosotros mismos ya no mantenemos las familias unidas. Mire cómo hay familias que se han dividido por el tema de la fe y que ahora unos creen una cosa, otros creen otra y no hay unidad. Que unos se van por aquí, otros se van por allá y después cambió de denominación y se pasó a otra distinta y después a otra distinta y después a otra distinta, y eso si no es que él armó la suya propia. ¿Por qué pasa hoy así? Como si el tema de la fe fuera un negocio, como si pudiéramos pensar en lucrarnos con la fe. Primera Timoteo 6:8. La primera carta de San Pablo a Timoteo en el capítulo 6 dice bien clarito que la fe no es para hacer negocio, no es para hacer negocio. Pero eso, un día vamos a dar cuenta de eso. Un día nos vamos a parar ante Dios y allá no podemos decir, no, Señor, es que yo no sabía que... No. Es un tema delicado y es un tema muy fuerte. Y tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría, porque cuando demos cuentas a Dios de todo esto, ninguno de nosotros tiene excusa. No es que yo no sabía que la voluntad de Dios era reunir a los hijos de Dios dispersos. Yo pensé que era mejor que nos dividiéramos. Con eso hay más variedad en las fes, para que las distintas interpretaciones dieran riqueza. No, es que interpretaciones solamente hay una. ¿Y cuál es la correcta de todas las que hay? Pues fácil, la de los apóstoles. ¿Quiénes más tenían esa promesa que Dios había realizado? Que vendrá el Espíritu Santo, el Paráclito, y los guiará hasta la verdad completa. ¿Quién más ha recibido esa promesa? ¿Martín Lutero la recibió? ¿Que el Espíritu Santo lo va a guiar hasta la verdad completa? No. No está por ahí. Solamente esa promesa de Dios de guiar hasta la verdad completa solo se la hizo a los apóstoles. Ya, para de contar. Solo los apóstoles han recibido esa promesa de llegar a la verdad completa. Y por eso el Señor va a decir en Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe. ¿Cuál fe? Esa, la de ese año. Esos momentos en que se escribe en la Sagrada Escritura del siglo I, esa es la fe, esa es la fe. Entonces quítese los prejuicios, vaya al siglo I, descubra cómo vivían la fe, porque ya estaba, completica ya estaba. Es que yo sí que sé, yo soy el que sabe en este mundo, yo he recibido el Espíritu Santo y ahora yo soy el profeta de no sé qué. No, espérese. Antes de que se autoproclame profeta, primero mire si sí está en el camino correcto o no. Si coincide su fe con la fe del siglo I. ¿Vivían lo mismo?
Seguro que los apóstoles se reunían y hacían un culto así como usted lo hace. Pues le cuento que no. Se reunían para celebrar la Santa Misa. Quítese sus prejuicios. Es que la Santa Misa no existe porque Jesús no es Dios. Yo opino que Jesús no es Dios, por lo tanto recibir la Eucaristía, ¿qué es? Pues nada, porque va a recibir a un hombre, a un profeta. Eso no significa nada. Pero si usted cree que Jesús sí es Dios, y no lo que algunos creen hoy a nivel protestante, que Jesús no es Dios, o que Jesús no existe, que es el mismo Padre, pero con la ropa de Jesús, que es que lo estaba engañando, pero no sabían que es el mismo Padre, es que lo estaba engañando. No, que no es Jesús, que no es el Hijo, que es el mismo Padre. Pero hablamos de un Padre cuando hay un Hijo, de resto no. Pero es que esas son las doctrinas que hoy siguen vigentes a nivel protestante, porque están vigentes todavía. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado y orar mucho por la unidad de la iglesia. ¿Cuál? Pues la que Jesús fundó, la única que tiene 2000 años de historia se llama Iglesia Católica. Es que la fundaron en el siglo III con Constantino. Esa es una mentirita. Ninguna mentira proviene de la verdad. Vaya al siglo I, vaya al siglo II. Antes de decir que la Iglesia Católica la fundó Constantino, ¿por qué no mira si ya existía en el siglo I, en el siglo II? Y si efectivamente le han dicho mentiras y descubre en la historia que en el siglo I, siglo II ya existía la Iglesia Católica. Y no habían dos. No habían dos. Es que aquí está la iglesia primitiva y aquí está la Iglesia Católica. No, es que la misma. Es la misma. Pero quítese sus prejuicios. Vaya al siglo I. Léase todos los textos del siglo I. ¿Quién fue el directo sucesor de San Juan? Fue San Policarpo de Esmirna. ¿En qué creía San Policarpo de Esmirna? Hay unas cartas escritas por él. Búsquelas, léalas. Quítese sus prejuicios. No todo lo que le han dicho es cierto. Precisamente es donde va a darse cuenta si le han dicho la verdad. No, es que solamente nos dijeron esa pequeña mentirita que Constantino había fundado la Iglesia Católica, pero ya descubrí que no. Pero esa como es una mentirita chiquita. No, señores. Esa es una mentirota del tamaño de una catedral. Si usted descubre que le han dicho mentiras, debe seguir ahí. Ese es el camino. O más bien buscar donde sí está la verdad. Pero, como les digo, ese tiene que ser un impulso de cada uno. Tiene que ser una iniciativa de cada uno. Porque es que me mandaron a hacer eso. Búsquela. Tomen la decisión de al menos darse la oportunidad de dudar. La duda cartesiana de Descartes. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pienso, luego existo. Pues dése la oportunidad de mirar si efectivamente en el siglo I se vivía la fe como se vive hoy en cualquier denominación cristiana protestante. Mire si es igual. Mire si es igual. Si creen lo mismo, pues es que es una sola fe. No, aquí no creen en la Eucaristía. Pilas, es que era una sola fe, no son dos. Hay que pedirle al Señor sabiduría. Jesús iba a reunir a los hijos de Dios dispersos. ¿Eso sí se va a dar o no se va a dar? ¿O va a seguir la división de la subdivisión, de la subdivisión, de la subdivisión a la enésima potencia? ¿Ese es el plan de Dios? Y que después uno de sus hijos arma una nueva iglesia y se pasa allá a otro lado y ya no cree lo que usted cree como papá. Y ahora él cree otra doctrina distinta y dice que Jesús ya no es Dios porque es el mismo Padre manifestado en carne. Seguro que ese es el plan de Dios. Y otro de sus hijos se pasa y dice, no, que es que él es testigo de Goku. Que ya solamente falta eso. Que se vuelva testigo de Goku. Pues, como lo idolatran. Pues si se vuelve testigo de Goku, pues piénselo a ver si él es el plan de Dios y si es la misma fe. No, yo no creo ya en Jesús, yo creo ahora en Goku. Ahora soy testigo de Goku. Seguro que ese es el plan de Dios. ¿Y qué más veremos?
¿Qué más veremos? ¿Y cuántas subdivisiones más van a venir? Ese es el plan de Dios, seguirse subdividiendo y subdividiendo. Y después ya a usted ya no le gustó algo que dijo su pastor y ahora usted se vuelve pastor y arma una nueva. Seguro que ese es el plan de Dios. Piénselo bien, por lo menos dése la oportunidad de pensarlo y decir, reflexiónelo, oiga, ¿sí será que estoy en el camino correcto? Piénselo bien. Antes de que ya se tape los oídos y ya no escuche más la palabra de Dios, porque todo eso, lo que estoy diciendo es palabra de Dios. Eso no es palabra del Padre John, es palabra de Dios. Piénselo bien, piénselo bien. Si es el plan de Dios el dividirse y el subdividirse, o será más bien que Jesús iba a morir para reunir a los hijos de Dios dispersos. Pídale al Señor sabiduría, que nuestra Madre del Cielo nos ayude a mantenernos siempre unidos en una sola fe, y en la fe de hace 2000 años, la fe de los apóstoles. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese proceso, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, que estás presente en este santísimo sacramento. Aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, te suplicamos que vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.